Una escuela secundaria de adultos no es cualquier escuela. Una escuela secundaria de adultos es un espacio para el aprendizaje distinto a las escuelas de niños y de adolescentes. Parece una obviedad, pero simplemente ya el hecho de que sean adultos, de que sean personas que tienen saberes previos, de que tienen una experiencia de vida, hace que la demanda en el aprendizaje tenga un lugar distinto y el rol del docente tiene necesariamente que ser distinto. Quienes se encuentran en esta instancia de alumnos adultos son por lo general personas que han transitado una experiencia de vida con algunas sinuosidades, digamos, porque no han hecho esa trayectoria recta en la que se espera normalmente o se presupone como esperable. Quienes están en este camino ya tienen mucha experiencia en algo que por lo general denominan fracasos. Ya vienen con ese sabor amargo de haber intentado, de no haber podido, algunos. Y otros, en cambio, aún no lo han intentado, y son esos por lo general los que movilizan, los que traen ese aire fresco, los que renuevan a la escuela de buena energía, de ganas, de ímpetu por hacer. Porque obviamente son esos los que no tienen el sinsabor del fracaso. Simplemente nunca lo intentaron, simplemente la vida los llevó por otros caminos, tal vez por tener que trabajar, por tener que criar a sus hijos, o porque simplemente en ese núcleo familiar, con algunos impedimentos, no se les había propiciado aún esta oportunidad y ellos tampoco se la habían permitido aún. Es interesante ver cómo las distintas caras de esos señores y señoras, ¿sí?, van dibujando una sonrisa esperanzada. Algunos, en la medida que van transitando los primeros días de clase. Es interesante ver cómo, sin embargo, los otros se vuelven resistentes, vuelven a las mismas mañas, como por ejemplo faltar, no asistir a clases, esas mañas, esos hábitos que justamente no le permitieron avanzar en su momento. Como oportunidad que se les presenta, que se dan, algunos pueden verla, otros todavía no. Algunos consideran que llegó el momento y obviamente para quienes están en el rol de educadores, de docentes, obviamente son los alumnos que mejor nos caen, que mejor invitan a desplegar eso que se supone que debemos desplegar, que es nuestro saber o los contenidos de nuestra materia. Esos que están ávidos de absorber como esponjas eso que presuponen que el maestro les dará. Y este es uno de los aspectos en los que podemos empezar a pensar la escuela de adultos. Pero hay un aspecto que es más importante que este. Hay un aspecto que si se lo sabe abordar y pensar y ojalá trabajar, creo que puede llegar a producir ese cambio que tanto necesita hoy por hoy la educación en el adulto, para que no declinen, no se desgasten, no se desesperen, no se desilusionen, no abandonen. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, quienes están en este lugar, en este momento de la educación en sus vidas, es porque en su momento no han podido. Pero no han podido no solo por causas ajenas, externas, no han podido, en la mayoría de los casos, porque emocionalmente no han estado preparados para sobrellevar lo que implica estar en una escuela. La disciplina, la constancia, el no frustrarse y el sobre todo poder relacionarse con otros, poder trabajar con otros, poder pensar juntos. El no mirar ese lugar como un lugar de competencia, sino un lugar más junto con otros, en el que se comparte junto con el docente para cumplir, sí, algunos de los objetivos, formales objetivos, pero sobre todo
para aprender a convivir, a socializar, a estar con otros, a aprender de otros, a poder mirarse en el otro. Y esto es algo que no se enseña en ninguna materia, no solo en las escuelas de adultos, sino que con suerte se enseña, sí, solamente en algunas escuelas infantiles hoy por hoy. El aprender a conocerse a sí mismos es un trabajo que puede llevarnos toda la vida, pero es un trabajo que vale la pena comenzar a realizar. Y aprender a conocerse implica poder observarse en todo eso que es una ventaja, que es una cualidad favorable, pero también en aquello que nos juega en contra. Ese aspecto que no es tan positivo o es directamente negativo y que nos conduce por ahí a rigidizarnos para no mostrarlo. Es decir, no quiero que se conozca de mí, quiero que se conozca este lado, no el otro. Esto en psicología tiene muchos nombres, pero ahora no importan los conceptos, sino que importa volver a lo simple. Justamente el poder reconciliarse con uno mismo en esos aspectos es volver a lo simple. El poder aceptar que hacemos cosas bien y en otras nos equivocamos. Y que no por eso somos malos o menos buenos. Simplemente es ser compasivos con nosotros mismos, tolerar que nos equivocamos, tolerar que algo nos cuesta, tolerar que el otro puede ser mejor, porque al fin y al cabo en realidad tampoco es así. No es ni mejor ni peor que yo. El punto es no llegar a la necesidad de comparación que siempre nos va a dejar en desventaja, sino volver a uno mismo. Y esto es, ¿por qué estoy acá? Estoy acá para terminar el secundario, objetivo más claro y preciso imposible. Sin embargo, el cómo lo voy a transitar es totalmente un misterio para muchos. Y algunos creen saber cómo se les revela simplemente como, bueno, me siento a estudiar, apruebo las materias. En algunos casos eso funciona porque tienen cierta perseverancia para leer y para estudiar y les va bien en las materias, lo cual tampoco necesariamente les va a permitir siempre terminar. Entonces, volviendo a ese punto inicial clave, donde hablamos de qué nos pasa o qué pasa con algunas personas que respecto de las emociones no se quieren enterar, que respecto a su vida interna no se quieren enterar. Y que sí, es muy doloroso, es muy molesto. Tratan de dejarlo fuera, como si eso fuera posible, quedándose afuera de sí mismo. Hay mucho que se dice, que se escribe respecto de la importancia de la empatía, respecto de la importancia de la compasión, de la importancia del compartir, de la importancia del altruismo. Hoy por hoy sobran teorías, abundan, redundan. El punto es, ¿cuándo vamos a aplicar esa teoría en nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a empezar ese ejercicio que puede ser que sea más complejo que la matemática, que la química, que la física? Claro. Pero es el único ejercicio que nos va a permitir salir adelante en la vida. Por eso creo que desde el lugar de docente, primero nosotros, quienes pretendemos enseñar esto, tenemos que practicarlo. Nosotros tenemos que ponernos en ese lugar que queremos que el alumno se ponga. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, lograr equilibrarnos en ese rol y en este ser que somos. Porque no somos solamente un rol, no somos solamente docentes.